Bienvenidos al Instituto Superior de Estudios de Occidente. Es un gusto saludarlos. Iniciamos el módulo denominado Diseño de Programas Educativos Innovadores pertenecientes al doctorado en Innovación y Administración Estratégica de Instituciones Educativas. Nuestra primera unidad se denomina Innovar en Educación usando las tecnologías de la información y la comunicación. Consta de 5 temas: ¿por qué innovar en educación?, trabajo en red, la resistencia a los cambios, proceso de cambio y el liderazgo como habilitador de las TICs y gestor del cambio. Para iniciar nos preguntamos ¿por qué innovar en educación? La innovación educativa es la incorporación sistemática y planificada de prácticas transformadoras orientadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para varios autores señalan que dado que la sociedad cambia a un ritmo muy rápido, los centros educativos también deben cambiar de la misma velocidad. En muchas ocasiones, incluso, estos cambios suceden sin necesariamente que haya grandes reformas educativas. La naturaleza de la innovación también considera cómo es el tipo de innovación y cómo este tipo de innovación pudiera afectar el acceso a la educación, los planes de implementación, la práctica educativa y la experiencia del usuario final, que en la mayoría de los casos son los estudiantes. Existen diferentes formas de definir la innovación y en particular la innovación educativa. Por lo anterior, el primer tema a identificar es el concepto de innovación en el ámbito educativo, que nos permita determinar los alcances y límites prácticos de la misma y poder incorporarla a nuestra labor en la educación. Un concepto general sería: la innovación educativa es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones efectuadas de manera colectiva para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que compondrá un cambio de contexto y en la práctica institucional de la educación. Tenemos que el concepto de innovación aparecerá relacionado a estos 3 usos: la creación de algo desconocido, la percepción de lo creado como algo nuevo y la asimilación de ese algo como novedoso. La innovación educativa aparece mucho más ligada a estos 2 últimos usos, por ejemplo, el uso del trabajo grupal como estrategia de enseñanza y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La innovación educativa, entendida como la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de los materiales empleados por el mismo, de los métodos de entrega, de las sesiones, de los contenidos o de los contextos que implican la enseñanza, la diferencia percibida debe estar relacionada con la calidad de la novedad del elemento mejorado. ¿Qué es esto? Así como la aportación del valor del mismo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para poder lograr una innovación verdadera, no solamente es necesario hacer un cambio de los elementos que intervienen, sino de toda la estructura que interviene en el proceso, de los alumnos, de los padres, de la institución, de las áreas que vamos a utilizar. En fin, es todo un cambio de percepción. Esta diferencia se percibe en la comparación con el estatus previo del contexto educativo. La naturaleza de la innovación pone énfasis en la relevancia de la innovación propuesta por la institución para la escuela en que se desarrolla y para los grupos de interés externo. En este contexto, el trabajo en red requiere una cultura donde la colaboración sea la clave para el desarrollo de instancias significativas de participación. Esto implica traspasar la lógica del progreso individual y priorizar por una comunitaria. Es decir, el trabajo que se realiza en grupo, en conjunto, en trabajos en equipo, pueden aportar mejores resultados. Los participantes de la red, en conjunto, en la identificación de necesidades y desafíos comunes de las escuelas y en base a los cuales y por medio de un trabajo colaborativo, se generan iniciativas innovadoras para abordarlos, así como se comprometen entre los establecimientos las prácticas que han sido exitosas en enfrentar dificultades que surgen comúnmente. La práctica de la reflexión conjunta y la colaboración ayudan a que las instituciones sobrepasen una aproximación de mirada interna,
en donde la habituación a la línea de pensamiento organizacional puede disminuir el aspecto de posibilidades de autoanálisis. De esta manera, el trabajo con otros que mantienen sistemas de comprensión distinto permiten traspasar este fenómeno logrando hacerse cargo de las problemáticas que sobrepasan anteriormente los límites de la escuela. Es decir, cuando por ejemplo se realizan actividades en las cuales participan los padres de familia, participan por ejemplo las instituciones en temas específicos o por ejemplo cuando participan los grupos de directivos en diferentes escuelas de la zona, pues obviamente al tener problemas comunes, pues también son capaces de identificar esas necesidades y lograr encontrar una solución. Sin embargo, podemos decir que este cambio no necesariamente es fácil, no es rápido, existe una resistencia al mismo. Esencialmente hay varios elementos. El realizar una innovación educativa es un tanto más costosa, es decir, se requiere una fuerte inversión, se requieren recursos, apoyos institucionales, desarrollo de tecnologías emergentes y obviamente que tengan un alcance global. Por ejemplo, el proyecto de pizarras digitales, implementar un software, obviamente son elementos que en muchas ocasiones pues las escuelas no tienen esos recursos para realizar. También vamos a tener cuál es la posición del profesorado, ¿no? La gran pregunta es, ¿dónde nos situamos la mayoría de los profesores que hacemos innovación educativa? La respuesta pues sería el límite inferior, es decir, casi nada, la frontera entre lo que no es la innovación. Y esto es normal, ya que la innovación suele surgir como iniciativa propia del profesorado, que no consta, no tiene recursos, sin tecnologías emergentes y muchas veces sin apoyo institucional. ¿Quiénes realizan pues innovación? Como mencionábamos anteriormente, bueno, pues la innovación es una acción casi siempre de carácter individual, aunque normalmente el profesorado que tiene la motivación por vocación o está a un lado de la frontera o se encuentran los que tienen una motivación por regulación, es decir, la innovación porque se supone que tienen que hacerlo, pues obviamente la innovación estará en ese sentido, tanto por el que lo quiere de manera individual como aquel que de manera institucional pues recibe esa invitación a la innovación. Sin embargo, a pesar de la motivación que se tenga, que es realmente el verdadero motor de la innovación, no conseguimos despegar de la frontera, o sea, avanzar hacia cotas más altas y los motivos pues generalmente son los siguientes. El profesorado se encuentra con muchos trabajos, repitiéndose la mayoría de ellos. No hay sistemas efectivos de transferencia de la experiencia y muchas experiencias adolecen de metodologías y técnicas que requieren innovación, lo que las hace intransferibles y con un alto porcentaje de fracaso. Para ello tendremos estos factores a vencer, lo mencionábamos. Muchas veces los profesores, los docentes, tienen mucho trabajo tanto en aula como trabajo administrativo que realizar. En muchas ocasiones se trabajan en 2 jornadas, entonces son mucho trabajo, ¿no? Que se repite todos los días. Cuando mencionamos que no hay un sistema efectivo de transferencia de la experiencia, es decir, el maestro, por ejemplo, genera un cambio, una buena práctica en el aula, pero no la comparte con nadie más o bien sus compañeros no consideran esa práctica como algo relevante. Y la más importante es que finalmente muchas de estas prácticas o estas experiencias pues no reciben una metodología, no se comparten, no se documentan y por lo tanto pues tienden a fallar. Cuando hablamos de un proceso de cambio, bueno, todo esto como decíamos es parte de lo que se trabaja día a día y no necesariamente es decir que, aunque las dificultades pues no se realiza innovación en las escuelas.
pero se da generalmente cuando los docentes intentan probar nuevas ideas o desarrollar nuevas prácticas. Existe un momento inicial de desequilibrio y de confusión debido a la confrontación entre lo nuevo y lo viejo. Generalmente tenemos que es más complicado para un docente que ha estado en la práctica durante mucho tiempo el incorporar estos cambios, ¿no? Vemos una resistencia entre lo que él sabe que hace bien y lo que pudiera mejorar, porque no estamos hablando de lo que se hace mal, sino de lo que se hace bien, pero que se puede mejorar. Bien, toda innovación supone entrar en el terreno de lo desconocido y esto implica ciertas dosis de riesgo, de incertidumbre, contradicciones y conflictos. También volvemos a tener esta misma situación. El compartir en red no es algo sencillo, no es fácil compartir con los otros las experiencias que se tienen si no se le ha visto un beneficio anterior. Por lo tanto, en muchas ocasiones hay una resistencia a compartir las prácticas, hay un cierto, podríamos decir, celo profesional, en el sentido de que algunos profesores prefieren mantener sus buenas prácticas, también vamos a tener sistemas de evaluación eh, que no les reconoce mayor éxito a los profesores y por lo tanto, bueno, todo esto genera un desequilibrio y obviamente también un conflicto. Entonces, tenemos que la innovación requiere un sistema educativo más flexible y con mayores y reales niveles de autonomía en la toma de decisiones. Es importante que exista un clima de confianza y apoyo que permita atreverse a asumir riesgos y que no censure los errores, ya que estos forman parte del proceso y también constituyen una fuente de aprendizaje. La innovación, por lo tanto, pues es un proceso siempre inconcluso que debe someterse a revisión constante. La innovación no es tanto un producto, lo mencionaba, es un proceso y por lo tanto es necesario que se someta a una forma diferente de trabajo. Nuestro siguiente tema sería cómo definir el liderazgo educativo. Bueno, hay algunos autores que señalan que es aquel que tiene la capacidad de impulsar y orientar los múltiples esfuerzos de los diferentes agentes para favorecer y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. El concepto de Bush, por ejemplo, de 2017, dice: los líderes escolares exitosos son aquellos que desarrollan una visión para sus escuelas y a través de los procesos de influencia logran el objetivo deseado, articulando y compartiendo esta visión en cada oportunidad que tienen. Durante los últimos años, una de las teorías más en boga sobre liderazgo en el contexto escolar, que cobró fuerzas a partir de 1970, ha sido el liderazgo instructivo, que es Instructional Leadership. Se centra en definir los principales cometidos de los directores, destacando tres en particular: la definición de la misión de la escuela, la gestión del currículum y la instalación y promoción del clima escolar positivo del aprendizaje. Por lo que se refiere a las diferentes tipologías de liderazgo en las organizaciones escolares, hemos de mencionar el liderazgo transformacional, sugerido por evolución del liderazgo transaccional, que busca acrecentar el desarrollo y éxito del sistema escolar, tanto el de la organización como el de las personas, promoviendo el cambio y el aprendizaje a través de diferentes metas y capacidades que el líder ha de encarnar en sus relaciones interpersonales. También se debe citar el liderazgo distribuido, que sería una forma de liderazgo transformacional, y se trata de un enfoque muy complejo y articulado, imposible de resumir en pocas palabras, que se centra más en las redes de las interacciones, los roles y la distribución de responsabilidades en las organizaciones escolares, aunque no puede ser sinónimo de liderazgo compartido, participativo, colaborativo.